trabajando ya en la tarjeta, en la configuración de la tarjeta. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es ya de una vez arrancar con el software y el hardware en línea. ¿Listo? Entonces, yo ya empecé a grabar en este momento. Vamos a hacer dos aplicaciones. Inicialmente una aplicación que solamente va a encender unos pequeños LEDs acá. Programación por C. Listo, la configuración de un ADC, de uno solo. Y posteriormente ustedes van a migrarlo para que tengan 4 ADCs. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, nosotros ya tenemos instalado el Cube. Entonces, lo que vamos a observar aquí simplemente es, pues que aquí al darle doble clic y habilitarlo, automáticamente él me pide un workspace. Entonces, ese workspace es básicamente la carpeta en donde vamos a guardar todos nuestros archivos. Entonces, donde se van a cargar los archivos por defecto. Entonces, yo solamente le voy a decir aquí, si quiero que me quede siempre la misma tarjeta del workspace, pues la dejo en ese pequeño link y procedo a dejarla fija ahí. Esto entonces en este caso pues digamos que tenemos un buen computador. Este es un computador de gamer, creo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Este es un buen computador. Ahí en lo que de siempre me permite habilitar acceso, ¿cierto? Para poder tener, digamos, un acceso a alguna de las aplicaciones, y yo voy a cerrar todo para que ustedes vean cómo se crea por primera vez un proyecto. Entonces, para destacar, nosotros tenemos dentro de digamos, este software, lo de siempre, ¿no? Es un ambiente amigable, el mismo menú de siempre, file arriba, el source, el de navegar, el de proyecto, el de run, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y tan pronto como tenemos eso, pues lo único que nosotros tenemos que acudir es a darle un nuevo archivo. Entonces, tiene muchas posibilidades dentro de ese nuevo archivo. Entonces, dentro de ellas, crear un proyecto en C, únicamente en C, ¿cierto? Todos estos se pueden crear en C, con un código existente, ¿cierto? Solamente el IOC. ¿Qué es el IOC? La configuración de los pines. ¿Listo? Un STM Project 32 Project, que sería el proyecto en general, la configuración de los pines más el archivo en C, que es el que voy a programar, con lectura de archivos y demás, utilizando utilizando una librería que se llama la librería HAL. La librería HAL es una serie de procedimientos que nos facilitan la vida, porque el trabajar esto por registros es muy cansón, ¿cierto? Es una lectura cansoncísima en donde hay que llenar registros de los registros de los registros, y esto es como si tuviese una clave, ¿cierto? De una puerta automática, de una cerradura automática, ¿bien? Entonces, si no lo hago tal cual me dicen, falla. Entonces, la librería HAL me ayuda para que todas esas librerías se concentren y tengan ya funciones que trabajan de manera más específica. Entonces, siempre es recomendable que ustedes al inicio arranquen con un proyecto completo. Entonces, van a seleccionar un STM32 proyecto. ¿Listo? Entonces, como observarás esta tarjeta, lo primero que tienes que hacer es, evidentemente, pues seleccionar la tarjeta. Entonces, cuando te abre por primera vez la tarjeta, tú ya descargaste el archivo de actualización. Entonces, tú lo único que tienes que hacer aquí es, en la parte comercial, pues colocar la referencia de la tarjeta. Para mi caso, es una STM32F746. Y automáticamente en la parte inferior te va sacando, ¿listo? ¿Cuáles son las que podrían estar activas? O te va haciendo sugerencias. ¿Listo? Para mi caso, yo ya la identifiqué. Las blancas dicen núcleo. Obsérvenla acá. Núcleo. Entonces, si ustedes quieren, aquí, si ustedes quieren, mire, obsérvenlo de aquí, de hecho, ZG T6. Entonces, es una ZG, pero núcleo. Entonces, ustedes pueden darle clic, ir y mirarla aquí, mírenla. Ahí está la fotico. Entonces, ustedes se aseguran que esa es la tarjeta, aseguran que esa es la que ustedes van a trabajar, y de manera automática, cuando ya la han seleccionado, ¿cierto? Ya está activa, le dicen Next. Listo. Originalmente, cuando ustedes abren el programa por primera vez, ese debería pedirles una actualización de unos determinados archivos. Entonces, empiezan a aparecer actualizaciones de archivos de 30 megas, y hay uno especial de la tarjeta, sobre todo con todas las STMs, que pesa aproximadamente 1 giga. Así que con paciencia hay que sentarse y dejar que lo descargue. Creo que en el video, no, en el video no, ya estaba todo eso descargado. No. En el video lo descarga, en el video se descarga. Listo, y ahí le coloco un nombre. Listo, entonces, ¿qué le va a generar? Le va a colocar un test. Esto, LEDs. Vamos a hacer de una vez uno de un LED. Esto, prender unos LEDs, básicamente. Sin necesidad de ingresar todavía señales o, digamos, algunos valores de la tarjeta. Entonces, ¿cómo lo puedo programar? ¿En C o en C++? A su acomodo. Entonces, la librería HAL viene para eso. Lo puedo, esto es más como, ¿cómo lo vamos a dejar?
trabajando, eso va a ser un ejecutable y va a ser un proyecto de tipo STM32. ¿Por qué esto? Solamente para manejar la librería HAL. Cuando ustedes ya manejan Assembler y manejan otro tipo de programas donde necesitan acceder, pues entonces ahí ya pueden, digamos, de manera directa, puedes dejar una librería estática o dejarlo vacío en el STM, etcétera, etcétera. Bien, aquí le dan Next. En el momento en que le dicen Next, él les va a sacar aquí una versión y quiero que tengan cuidado con el paquete del firmware. Esa versión siempre les coloca la última versión que tiene el software. Es posible que ustedes cuando compren la tarjeta por primera vez no esté actualizada. Entonces, eso trae como consecuencia que cuando ustedes utilizan el Keil, sea un poco difícil de actualizar. Con el Keil es más cansón. Este programa se le actualiza de inmediato. Entonces, usted solo la conecta y dice actualizar y ya, se la actualizó. Porque si no, no les carga nada, no les funciona nada. Entonces esto ya es, digamos, si quieren actualizarla que una, yo ya la tengo actualizada. Y aquí, pues, simplemente le van a dar Finish. Recomendación, desconecten la tarjeta cuando estén creando el programa. ¿Por qué? Resulta y pasa que cuando necesitan cargar esto, inicializar los periféricos. ¿Qué significan los periféricos? Que automáticamente él le diga aquí, bueno, este va a ser el Ethernet y le genere todos los puntos y los códigos automáticos de los periféricos. Entonces ahí se ahorran un trabajo enorme. Entonces usted le dice, necesito iniciar los periféricos, usted podría decirle que no. ¿Cuándo no? No necesito inicializar uno, sino que lo va a inicializar manualmente. Cuando usted lo quiere escoger. Por ejemplo, cuando ustedes inicializan periféricos de manera automática, ya le ocupa unos canales del ADC, le ocupa unos puertos específicos para manejar la WAR, todos estos protocolos de comunicación. Si usted no los usa. Esto, pero inicialmente es recomendable que los inicialicen. Bien, los inicializan, vuelven a dejar conectado, él se demora un poquitico en inicializar. Esto. Y tan pronto lo inicializa, ustedes van a observar que aparecen unos pines en verde. Similar a lo que nos parecía. ¿Los observan? Cuando no se inicializan los periféricos, a esta tarjeta que es básicamente el mismo, digamos que están viendo acá, este mismo chip, ¿cierto? Pues es lo que están viendo allá en la tarjeta, en la pantalla. ¿Listo? Entonces, pues evidentemente que ya la miniaturización de la electrónica es complicado poder conectar eso, pero yo podría incluso también solo comprar el chip y alrededor del chip montar mi propia tarjeta. Eso se llama embebido, un sistema que tiene un chip que tiene alrededor su propia electrónica y no necesita ni software, ni sistema operativo, ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces, tan pronto tienen la tarjeta, ¿me ayudan, Diego, por favor? ¿Listo? Tan pronto tienen esto, digamos que ustedes lo único que tienen que hacer es verificar cuáles pines fueron ocupados. ¿Listo? Entonces, damos un vistazo por los pines y luego un vistazo por lo que se configuró. Entonces, quedan ocupados automáticamente para mi tarjeta. Tienen que revisar su manual en su tarjeta. El puerto PB0, PB7 y PB14. ¿Por qué? Porque el puerto PB0, obsérvenlo aquí, es un LED. Yo lo podría cambiar, sí, mire, lo podría decir dándole clic sobre esto. No quiero que sea un output, sino que quiera cualquier cosa. Un ADC, yo lo podría cambiar. Pero para la aplicación que vamos a hacer ahorita necesitamos los LEDs. ¿Yo qué les aconsejo? Pues que si quieren utilizar ADCs, esto tiene como 16 ADCs, a no ser que los necesiten todos. Entonces lo podrían hacer. Bien, yo no los toco, no acostumbro a tocarlos. Esto todo es para comunicaciones. Entonces él puede comunicarse, por ejemplo, con USB. Entonces miren los de USB, aquí están, PA8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces esos 6 son los 6 cablecitos que están dentro del USB. ¿Ya? Entonces usted solamente conecta con el micro USB y manda al otro lado. Entonces ya viene eso inicializado, porque cuando se lo intenta hacer de cero, se pone complicado. Bien, tiene aquí los otros dos USB sobre corriente, tiene algunos de transmisión, ¿cierto? Unos pines reservados y tiene algo que se llama el RSC. Bien, este es para habilitar de manera automática un oscilador externo. ¿Listo? Bien, tiene otros por aquí, vamos a mirarlo más abajo. Bien, aquí está la salida para un oscilador externo y tiene, digamos, algunos protocolos de comunicación. Esto ya es para transmisión y recepción. O sea, en realidad la tarjeta es muy poderosa en comunicación, muy poderosa. Y ustedes lo que tienen que hacer ahora es configurarla. Entonces, miremos la parte de arriba. Esto es lo que se llama el IOC. ¿Sí vieron que cuando yo creaba un proyecto me decía que sí, completo o IOC? El IOC es la configuración de los pines y cómo voy a habilitar la tarjeta para que trabaje.
Bien, o sea, no es tan difícil en realidad, es un poco intuitivo. Y lo primero que me sale es la configuración de los pines. Bien, ahorita los voy a configurar. Ahorita los configuro más adelante cuando tenga que utilizar el ADC. De momento con el LED no tengo que configurar nada. ¿Listo? Porque es adicional. Va a tener unos paquetes de software. Digamos que esto no lo tocamos, esto es para seleccionar componentes. Cuando necesito explicar, digamos, por ejemplo, de que jale un archivo de keyboard o cosas así. De momento no, es más avanzado. Los pines de salida, pines de entrada, salida, entonces yo puedo entrar, puedo limpiarlo, ¿cierto? Puedo exportar el archivo, ¿cierto? Digamos, visualizar cuáles puertos están en entrada, salida, etc. Esto es, digamos que visualización. Y algo importantísimo, ojo, la configuración del reloj. ¿Por qué la configuración del reloj es importante? O sea, en realidad aquí es la cantidad de ciclos que usted puede utilizar, ¿cierto? Para ejecutar operaciones al interior de la tarjeta. Por eso digamos que en los procesadores es tan importante ese 5 GHz, ¿cierto? Cuando le dicen, ese es un Intel Core i7, corre a tantos gigas. Este, como es un embebido, su mismo nombre lo indica, debe tener una frecuencia en la que corre un poco más suave, pero para aplicaciones específicas, dedicadas, no necesito para algo general. Entonces, por ejemplo, este corre a 216 megas. Si ustedes tienen memoria, los 216 megas eran más o menos por allá un Pentium 3 sí, o Pentium 2, ¿cierto? En ese momento un Pentium 3, un Pentium 2 corría cosas duras, poderosas. Era capaz de correr un sistema operativo en Windows y cosas así. Entonces, esto es capaz de correr eso. Yo no necesito sino para aplicación específica. Aún así, sigue siendo poderosa. Generalmente viene por defecto de 72 megas. Ojo con este clock. Este clock es el más importante de toda la tarjeta. Entonces, nosotros tenemos 3 timers o 3 tipos de clock dentro de la tarjeta. Uno, que lo llamamos HSI, otro que lo llamamos HSE y el PLL clock. Entonces, el PLL clock es un circuito electrónico que nosotros utilizamos. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Sí funciona? ¿O está quieto? ¿Sí? El PLL clock, ¿cierto? El HSE clock, dentro del HSE clock y el HSI clock, ustedes lo único que tienen que hacer es diferenciar. HSE clock, a ver, no me acuerdo, de pronto aquí me puedo confundir un poco con los nombres, pero uno de ellos es contador rápido y el otro de ellos es el contador lento. Entonces, ¿para qué sirve eso? En el momento que yo necesito conectar, por ejemplo, motores. En la vida real, cuando yo conecto un motor, tiene un encoder a la salida. Y ese encoder a la salida, dependiendo de qué dinero tenga usted, pues tiene más pulsos o menos pulsos. Tiene 3 encoders, A, B y C. Los Pro, los industriales, ¿cierto? Unos les dan ubicación, otros les da velocidad. Y dependiendo del desfase, sabe hacia dónde se está moviendo. Si hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces usted utiliza generalmente los tres encoders. Y hay que entrar o hay que mandar esas 3 entradas a una tarjeta si yo lo que quiero hacer es un lazo cerrado. Entonces, por ejemplo, para verificar que si le pongo una velocidad, esa sea la velocidad o si no tiene que corregirse, cosas así. Entonces, cuando yo utilizo eso, la velocidad de conteo es muy rápida. Aquí llamo muy rápida. Por ejemplo, cuando tiene 1.000.000 de pulsos, es una frecuencia de 1.000.000, ¿cierto? 1 megahertz. Entonces, a eso tengo que colocarle un contador rápido. Similar a lo que hace un PLC, exactamente igual. Si usted le coloca un contador lento, no lo ve, ¿cierto? Entonces depende de su aplicación. Entonces esto viene totalmente configurado. Así que ahí ya reemplaza. Por defecto se la dejan 72 megas mi tarjeta. Las de referencia 4 por defecto se las dejan 16 megas. Hay otras que las dejan en 80 megas y en 84. Las F4 vienen en 16 y vienen en 80. Entonces digamos que esto uno acostumbra a no tocarlo, pero si es necesario la pueden colocar ahí. ¿Listo? Y ahí es donde aparece el concepto de overclocking. ¿Listo? Entonces usted puede poner ahí a 216 megas con una consecuencia. Pone el procesador full, ¿cierto? Entonces ahí empieza a calentar. Pero automáticamente, digamos, acá se configura automáticamente. Sí, él sale por defecto en 72. Por defecto. Los otros salen por defecto en 16 o en 80. Pero yo solamente configuro en dado caso que necesite configurar el número acá, en HCLK nomás. ¿Listo? Y él automáticamente, ¿qué hace? Entonces, según este diagrama de bloques, él le dice, existe unos pre-scaler. Ojo que es muy importante los pre-scaler. ¿Qué son los pre-scaler? Es la forma en la cual yo puedo dividir esa frecuencia. Si yo tengo 72 megas y quiero hacer un pre-scaler por 2, él me la divide a 36. Si lo divido a 4, pues a 18. Y así sucesivamente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, por ejemplo, de censar señales más lento. Generar algo que nosotros llamamos interrupciones más lento. ¿Qué es una interrupción? Es un pedazo de código en el cual yo le digo, terminó de ejecutar un ciclo por hardware, entre allá, ejecute ese código y vuelva y salga al código donde estaba.
¿Listo? Eso se llama una interrupción. O sea, interrumpa el código para ejecutar una acción específica y vuelva a mi tarjeta, ¿cierto? Entonces aquí hay un orden específico de estructuración de hardware, no de software. Se puede estructurar en software y ya les vamos a ver cómo es tan poderosa esta máquina. ¿Listo? Bien, entonces les dejo esto, lo podría dejar a 216 megas con una particularidad. La frecuencia mínima para realizar una conversión en esta tarjeta y en la mayoría es de 12.5 MHz en una conversión análogo-digital. ¿Listo? 12.5 megas, porque aquí yo le podría colocar, por ejemplo, si la quiero trabajar lentamente, no en 72, sino si voy a hacer aplicaciones de solamente recolección de sensores, póngala a 1 MHz y la tarjeta va suavecito. ¿Listo? Eso ocurre también cuando yo voy a realizar operaciones de ahorro de batería. Esta tarjeta tiene la posibilidad de mandarse ahorro de batería. ¿Para qué? Pues esto es lo que les mencionaba, la diferencia entre utilizar, por ejemplo, la batería de un iPhone que puede tener 5000 amperios hora con la batería de un Motorola que tiene 5000 miliamperios hora, ¿cierto? Pero una se descarga más rápido que la otra. Y es porque usted tiene el procesador más forzado, ¿verdad? ¿Listo? Incluso muchas veces inoperante. O sea, aquí ya la cuestión de hardware, de ahorro de batería, de carburador, de ahorro de cosas físicas es muy importante. Muy, muy importante el ahorro de recursos físicos. Bueno, y aquí aparece, evidentemente que cuando yo hago el preescalamiento, pues de manera automática voy a tener unas frecuencias específicas que van a ir a APB1, APB2, esto que está relacionado primero con la frecuencia con la que voy a manejar los clocks de los periféricos, la frecuencia con que voy a manejar el clock del timer, ¿cierto? Y otros clocks. Entonces todos los clocks, incluso aquí hay otro preescaler, ¿cierto? Aquí se maneja otro preescaler que va directamente a la captura de datos por el ADC, es decir, cada cuánto me lee. Lo veremos cuando vayamos finalizando la práctica. Bien, hasta ahí vamos más o menos, Andrés. ¿Bien? Sí, profe. Listo. Entonces, una vez tenemos eso, en realidad lo que uno tiene que hacer o preocuparse aquí es únicamente por esta frecuencia. O sea, casi que nosotros inicialmente podríamos no moverla y continuamos. A eso le llamamos la configuración del clock. ¿Listo? Entonces aquí ya está algo más, digamos, más relacionado con lo que hacemos y es ya la administración del proyecto. Profe, con los relojes. Sí, señor. Profe, ¿hasta qué velocidad puede uno bajar las velocidades de los periféricos? ¿La tarjeta tiene en el datasheet algo que le indique a uno Sí. exactamente cuál es la velocidad mínima de trabajo? Sí, en cada tarjeta te dice cuál es la velocidad mínima de los periféricos. Tienes que entrar a tu tarjeta, pero digamos que generalmente depende de las capacidades que tenga la tarjeta. Por ejemplo, si en tus periféricos alguna solamente tiene transmisión por Ethernet, pues evidentemente que te podrás bajarte a la velocidad que puedas, incluso hasta 1 mega. Pero si ya tiene, por ejemplo, transmisión por USB 5.0 o 3.0 o 2.0, pues te va a exigir un valor mínimo. Entonces, mira lo que voy a hacer para que de pronto te des cuenta. ¿Listo? ¿Observan? Entonces, él automáticamente tiene una ventaja y es que me dice, esa frecuencia que acaba usted de colocar no le va a operar todo lo que configuró. Como yo le activé todos los periféricos, él automáticamente me saca una alarma y me dice, no señor, esa no le sirve. ¿Lo ves? Entonces, podría colocar una que sí sirva. ¿Listo? Uy, esta no alcanza tampoco, entonces, por lo que está dividida en dos. Entonces, pongámosle 36. ¿Listo? Observa que con 36 sí me trabaja. ¿Por qué razón me sacó esa falla? Por esta división en dos de este periférico, del PSLK. Al dividirlo en dos, él no puede bajar de 16 megas, en mi caso. Y de hecho, en la mayoría de los casos no baja de 16 megas. ¿Listo? Las que bajan de 16 megas es porque no tienen unos periféricos específicos. Por ejemplo, no le activé, no sé, una transmisión USB. ¿Listo? ¿Está entendido, Andrés? Sí, profe. Sí, gracias. ¿Listo? Entonces yo le voy a dar por defecto la de 72. Listo. Entonces, una vez tenemos eso, nosotros tenemos la posibilidad ya de irme al administrador de proyectos, ¿cierto? Digamos que aquí es lo de siempre, ¿no? Cómo está organizada la información. Esto es, digamos que más adelante lo vamos a mirar, pero es importante que ustedes observen que aquí le va a entregar la localización del proyecto y automáticamente la localización del proyecto con la ruta, aquí. No se la deja tocar porque él la saca por defecto. Pero digamos que aquí no, aquí si ustedes quisieran cambiar la ruta, digamos que sería lo único que podrían hacer en este intento. Bien,
Las herramientas, y aquí sí es importante de pronto que los miren. Entonces, primero, aquí les está entregando el voltaje al que voy a trabajar. 3.3. Temperatura de trabajo típica, ustedes saben que todas las pruebas se hacen a 25 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, digamos que eso no lo tocan. Y esto se volvería más como informativo. ¿Listo? Esto es más informativo, miren. Bien, ¿cómo lo puedo? Aquí está, por ejemplo, el modo de baja consumo de potencia, son 100 microamperios. Esta tarjeta consume hasta 20 miliamperios, como la mayoría, digamos, de sensores que tienen ustedes en los PLCs, son 20 miliamperios, sino que esta no trabaja a 10 voltios, sino a 3.3. ¿Listo? A bajar a 100 microamperios es un consumo muy bajo, ¿cierto? O sea, casi que desconecta todo y se controla bajo, o puede controlarse bajo un sensor. Por ejemplo, nosotros pudiésemos colocar un acelerómetro que active todo. Entonces, le pone los 100 microamperios, incluso podemos tenerle una batería y de manera automática lo activa. Apenas detecte la señal del acelerómetro, cambia ese estado. ¿Listo? Eso es lo que nos llama, trae una señal. Ahí lo podríamos trabajar. ¿Listo? Con una secuencia específica. Mire, cada cuánto está censando el sensor o la señal externa que podría activar. ¿Listo? O sea, eso en términos de manejo de información es poderosa y aquí les entrega, digamos, la pila o la información de la pila que tiene. ¿Listo? O digamos que más bien que la que necesitaría. Información aquí a tener en cuenta. Aquí sale digamos, un resumen de cómo está conectado y cuáles son las intensidades de corriente que podrían consumir. Entonces, en este momento él podría entregarme 130 miliamperios como fuente. ¿A qué me refiero como fuente? Él tiene una fuente de 5 voltios. Entonces, permítame la tarjeta. Ustedes van a observar aquí en la parte inferior, aquí donde estoy mostrando, ¿listo? ¿Qué dice? Podrías colocarla ya la visualización, anclar el video. Aquí en esta parte inferior, uy, esta está quedando chévere aquí. Un puerto que dice 5 voltios, otro que dice 3.3, e incluso aquí en esto algunas tierras. En la parte negra, esas sí se pueden extraer, esas señales, ¿listo? Entonces las entradas serían por los puertos hembra y aquí puedo extraer señales en caso tal de no necesitar una fuente. Sin embargo, no es nada recomendable. Absolutamente para nada recomendable utilizar esa fuente porque se cae el voltaje con nada. O sea, usted le conecta un potenciómetro y ya, eso se va al piso. Eso es ahí, digamos, de juguete en realidad, como para pruebas. Sí, para testeo nada más, es para que eso que se utiliza. Tendrán que utilizar fuente externa en el momento en que ustedes necesiten trabajar. Entonces aquí ya, digamos que esa sí es una característica que nos podría disminuir el rendimiento de esta tarjeta, porque al final los sensores en un sistema integrado de Internet de las Cosas o Industria 4.0 hay que utilizar sí o sí una fuente de... Y va a pasar con todas, ¿bien? Entonces, digamos que eso es lo que podríamos estimar. Bien, eso sería más o menos lo que tendríamos para trabajar y nos vamos con la configuración de pines. Entonces, de momento, como la primera práctica que vamos a hacer es un trabajo con LEDs, ¿cierto? Pues entonces vamos a programar LEDs. Pero antes de arrancar necesito que miremos la librería HAL, bien, para que me entiendan cómo funciona. Entonces me voy a ir, tenemos internet aquí, ¿cierto? Sí. Un segundo, ya les abro aquí, para que una vez ustedes aprendan la ruta de búsqueda. ¿Le digo que no? Bueno, entonces aquí le vamos a poner HAL STM32 y la dejamos así nomás. Encontrarán videos y eso. Bien, lo importante es que ustedes puedan encontrar la descripción o los documentos descriptivos que ustedes van a poder trabajar. Importante, digamos que esta es la que podríamos decir es la fuente principal de los digamos, de los valores de los documentos. Bien, pero DEP Blue Embedded es muy importante. De hecho, ahí van a encontrar un montón de prácticas. Y una de las que yo voy a hacer, lo voy a tomar ahorita de ahí. ¿Listo? Entonces, lo podrían haber. Porque les explica qué es la librería HAL. Entonces, la leen, básicamente lo que yo les voy a decir. Entonces, HAL les dice que es una capa intermedia, ¿cierto? Que se coloca entre lo que es la parte física, los pines, y una consola C. Entonces, le permite comunicarse de manera fácil. Alguien se sentó y la hizo. Bien, para que nosotros no tuviésemos que pensar en registros, en pensar en configurar cosas muy largas. Es una librería de C, ya está hecho.
Correcto, entonces me convierte todo lo que era assembler así, de manera automática, y me llena los registros. Entonces eso lo hace muy amigable, porque entonces la tarjeta se vuelve fácil de programar. Si no, les cuento que esto es largo, la verdad. Es largo, ¿listo? Entonces, ¿qué tiene la librería HAL? Primero, lo primero que uno ve son los puertos GPIO. ¿Qué significa GPIO? Entonces, General Purpose Input Output. Bien, entonces simplemente es cómo trabajar los puertos de entrada-salida de propósito general. Listo, lo primero que siempre hay que hacer, como las configuraciones en hardware son una inicialización que me dice ponga un registro en determinado valor para que active la entrada, para que active la salida, entonces siempre van a encontrar un init. Siempre en todos, por ejemplo, GPIO init, ADC init, timer init, siempre van a encontrarlo así. Y él siempre arranca así, HAL, guión al piso, lo que voy a intentar manejar, init. ¿Qué es lo que voy a intentar manejar? Entonces ahora me voy a ver el manual para que ustedes me entiendan de STM32. ¿Cierto? F7. Cuando ustedes hacen eso, del manual de la STM F32, este es, a ver si es el manual de programación, porque hay un manual de referencia. Entonces voy a buscar este, pero me lo duplico. A ver. Listo. Este es un manual de programación y el otro es un manual de referencia. ¿Listo? Entonces siempre tienen que tener los dos. Y ahí lo van a tener. Entonces miremos el manual de referencia. Este tiene 1724 páginas. Este es el, mejor dicho, el que me explica a mí desde cómo crearon la tarjeta hasta cómo se llena registro a registro. Los registros en programación de hardware se llenan con bits. Entonces allá me toca crear, digamos, variables, ¿cierto? De 16 bits. Ustedes saben que la mayoría de 16 bits son un entero y colocarle el número y mirar allá el registro. Ah, venga, este registro me decía que si quería la entrada 1, entonces tenía que habilitar el bit 15 y 16 del registro tal. Eso me lo ahorra la librería HAL, porque es cansón. ¿Listo? Entonces voy a darles un vistazo de lo que esto tendría. Su arquitectura, esto es muy electrónico, muy a profundidad. Si usted quisiera, por ejemplo, hacer desarrollo de este tipo de programas, hay un billetal, hermano. Si usted se mete a trabajar en esto, yo creo que aquí podría haber billete el que usted quiera, porque una tarjeta de estas vale 200 y un PLC vale 3 millones, ¿sí o no? Sí. Así barato. Y este lo puedo conectar a internet y controlar los datos yo mismo, ordenarlos como quiera. O sea, es autónoma, totalmente. ¿Listo? Hay mucho trabajo acá. Bien, entonces, ¿cómo está organizada su memoria? ¿Cómo están los registros de la memoria? Entonces, a esto estoy haciendo referencia. Entonces, observen que cada uno de los registros tiene un nombre. Entonces, RDP, ¿cierto? Protección de lectura. ¿Listo? Protecciones de escritura. Entonces, también pueden decirle, mire, después de que termine el programa, como hacían en los PLC, nuevamente yo siempre referencio a los PLCs, no puede escribir nada, no puede leer nada, es decir, no puede extraer el programa. Eso lo convierte en una vaina de propiedad intelectual poderosísima, muy poderosa. Todo se puede romper, ¿no? Todo se puede romper y cambiar de estado ese write protection, pero el que no lo sabe hacer, pues evidentemente no va a poder acceder a ese tipo de cosas. Los registros de la memoria flash, entonces, ¿cómo controlar los registros de la memoria flash? Entonces, por ejemplo, todos estos registros tienen un orden específico y unos valores que debe tener cada registro para poder trabajar. Recuerden que como esto es STM32, cada una ocupa 32 bits, aunque manejen 16, ¿cierto? Cada uno tiene 32 bits y él se carga de manera automática, 32, por paqueticos, como cuando usted tiene una empresa de correo, queda 32, imagínense así. Control de potencia, ¿listo? Entonces ahí estará también cómo se controla la potencia y los registros de control de potencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando lo reseteo? ¿Cómo resetearlo? ¿Cierto? ¿Cómo programar el detector de voltaje para digamos, el ahorro de energía y demás? Los power modes, ahí está. ¿Cómo puede usted ponerlo en baja potencia, en media potencia, en alta potencia, modo stop, etcétera, etcétera? Los registros de control de potencia, ahí están. Digamos que esto, dime. ¿En Sleep Mode trabajan las interrupciones? Solamente hasta que quito del Sleep Mode. Él no trabaja las interrupciones, evidentemente, porque tiene que activar todo. Entonces, tiene que activar corriente. ¿Listo? Los 100 micros es apenas lo que necesita para mantenerse en Sleep Mode. No trabajan las interrupciones. Bien.
Reset a Clock Control. Entonces, este RSC es muy importante. ¿Qué es el RSC? El modo de configurar todos los relojes que yo le mostré ahorita en la configuración de bloques. Pero también lo puedo hacer a punta de código. Entonces, por ejemplo, que yo lo tenga trabajando en un contador lento y por código le diga cambia a contador rápido, o por código le diga cambia al PLL, o por código le diga utilice un oscilador externo, porque también lo puedo hacer. Poner un tanquecito, compro el oscilador y lo uso. ¿Bien? Entonces, esto tan poderoso como ustedes quieran. ¿Listo? El Watchdog, no sé si saben lo que es lo del perro guardián. ¿Cierto? Entonces, eso es algo que se coloca específicamente en el área electrónica para evitar o para cuidar. Es como un perro en un parqueadero. ¿Listo? Correcto. Entonces, ahí quietico, Watchdog, ahí, vigilante. ¿Listo? Clocks, ¿cierto? Internos. Y externos, aquí están, del timer 5 al timer 11. Es muy importante que tengan en cuenta que esta información muchas veces hay que leerla, porque uno entra a los bloques y uno piensa que ya todos están habilitados, y no, resulta que hay algunos timers que lo mirarán más adelante. Hay unos de propósito general, unos de uso básico, otros de uso avanzado, otros contadores rápidos. Entonces, no todos son iguales. ¿Listo? Hay que leer la documentación por tarjeta, cada una tiene su documentación aparte. Esta gente se la trabajó durísimo. Profe, Andrés. En los timers hay unos que son de 16 y otros de 32. Sí, señor. Cambian la cantidad. ¿Por qué se usa así ese sistema? Digamos que depende de la aplicación. Resulta que los timers de 16 bits pueden contar hasta 65.536. Entonces, cuando yo voy a configurar un timer, ¿cierto? Cojo la frecuencia máxima, la frecuencia con la que configuré ClockEye, que era, por ejemplo, de 72 megas. La divido sobre un predescaler. Esto, por ejemplo, no sé, un predescaler le coloco, el predescaler es de 16 bits, ¿vale? Entonces, lo máximo de lo que yo puedo dividir esa frecuencia es de 65.532. Y esa va a ser la unidad fundamental de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo el predescaler lo coloco en 1, él me trabaja a 72 megas. Entonces, el periodo es 72 megas. Y ese valor es el que empieza a contar el timer, para decirme, llego hasta tal valor. Entonces, si yo lo coloco hasta 65.536 en el de 16 bits, él va a tener un límite en tiempo. Si yo no lo sé configurar, ese 65.000, por ejemplo, trabajando a 1 milisegundo de unidad básica, me va a dar máximo 65 segundos. ¿Qué ocurriría si yo necesito una unidad mayor? Entonces, esos timers de 32 bits me amplían el panorama para que yo pueda sostener o, por ejemplo, mantenga dormida la tarjeta o mantenga un sensor quieto durante más tiempo. Por ejemplo, esa sería una aplicación. ¿Listo? Para que cuente más veces. ¿Listo? Por ejemplo, si yo necesito establecer o anclar un timer con un contador, ¿cierto? Rápido. Entonces, en ese contador rápido, si tengo 1.000.000 de pulsos, evidentemente que en el 1.000.000 de pulsos a mí me da 2 a la 20. Entonces, ahí mínimo tengo que utilizar 20 bits. Entonces, esas aplicaciones especiales necesitan 32 bits. Como no puedo hacer 16 y luego 20, me toca pues 2 paquetes de 16. Yo utilizo los 32. No sé si de pronto te respondí la pregunta, Andrés. Sí, profe, sí, gracias. Depende de la aplicación en realidad, eso es para facilidad, porque digamos que ya habilitan la interrupción para que te queden 32 bits. Yo lo podría hacer con 2 timers de 16, yo mismo, y podría organizar la información, pero lo que hacen es ayudar para que todo sea más fácil. Incluso yo creo que el timer, con que yo tuviese un solo timer, podía generar infinitos timers, con un if y ya. Cuento y un if y me va interrumpiendo. Y yo puedo generar PWM, lo que tú quieras. Pero esto ya viene prediseñado para que tú, por ejemplo, habilites PWM así, clic y sale. Uno lo podría hacer nuevamente manual, pero pues digamos que cada vez las aplicaciones van subiendo de nivel. Eso no se usa más que todo para parte asíncrona, de pronto. También la podemos. Sí, los timers sí son para la parte asíncrona, ¿no? También para combinarlos, pero digamos que pues yo le di fuera aplicación ahí ahorita de manera directa. Bien, no lo había pensado ahorita. Esto, habilitación del periférico, entonces un timer externo también lo puedo hacer. Le coloco un externo y digamos un timer de mucha más baja. Habilitarlo. ¿Sí? O que me hagan falta. Entonces yo, por ejemplo, si necesito un sensor que está trabajando muy lento, le coloco otro timer. Y ya. ¿Listo? Y los registros RSS, entonces aquí es como configurarlo. Estos se configuran de manera automática cuando yo le hago la configuración de los pines. Pero es importante a veces que si a usted no le funciona algo, le toca leerse el manual.
Eso es larguísimo, evidentemente. ¿Qué más tiene esto? Estos son nuevamente RC. Entonces aquí están todos los APB1, si yo que lo miraba. Entonces, ¿qué es lo que debo cargarle a este registro para que se me coloque la mitad en el doble, perdón, en la mitad, en un cuarto, en un octavo, así sucesivamente, incluso en un sexto? Y ahí es donde le cargo el dato. Esto nuevamente, en la librería HAL lo hace de manera automática. Bien, y todas estas pues hay que medirlas o hay que trabajarlas de manera específica. Ojo con los clocks dedicados. ¿Listo? Estos son frecuencias específicas que se utilizan para una aplicación especial que ustedes necesiten hacer. Por ejemplo, que ese clock única y exclusivamente funcione para su aplicación. Eso, digamos que no lo ven ustedes tan operable ahorita en este momento, pero sí puede suceder que yo tenga un sensor que trabaja muy rápido, ¿cierto? Y otro sensor que trabaja muy lento. O que tenga, digamos, un clock trabajando con el USB, transmisión, ¿cierto? Que es el clock original y no lo puedo bajar. Y tengo otra que trabaje muy lento o mucho más rápido. Entonces, eso es, toca separarlos. ¿Ese clock trabaja con, o sea, punto decimal? ¿Cómo presenta? Sí, sí. ¿Listo? Y el RCC de mapa. Bueno, aquí están lo que quería llegar, las entradas, salidas de propósito general. Bien, y quiero, digamos, aquí hacer un paréntesis antes de seguir. Entonces, esta se las voy a explicar detalladamente cómo funciona y cómo se ve reflejada en la librería HAL, ¿cierto? Como si yo la cogiera de Assembler a HAL, cómo reflejar la librería para que ustedes sepan que leyendo usted puede entender fácilmente. Y esto ahorita los revisamos. Entonces existe el modder, el typer, el speed, que significa, digo, a qué velocidad van a trabajar, cómo la conexión pull up, pull down, ¿cierto? Eso es muy importante, porque en función de eso, digo, yo en realidad configuro la tarjeta para decirle si es una señal o una salida, lo que en un PLC se llama una salida relé o una salida DC, ¿cierto? Se configura con el pull up y el pull down. Generalmente no lo dejan pull up, porque ¿qué es pull up? Colocar un voltaje, que por el pull me salga un voltaje y yo lo referencie con respecto a algo para que se me vea ese voltaje directamente sobre la carga que yo quiero manejar. ¿Listo? Sobre todo en las entradas es muy importante manejarla así, recibirla en pull up. ¿Listo? Pero pues depende del sensor. Ahí lo puedo configurar, o sea, a mi acomodo. ¿Bien? Aquí están los, digamos que pues los GPIO, aquí los puedo configurar. Aquí está, digamos, una configuración del sistema. Esto no acostumbro yo, digamos, a tocarlo tanto, un poco más profundo de cómo está la memoria, la configuración de los periféricos, un orden específico. Sí. ¿Listo? Por ejemplo, si yo lo que necesito es asegurarme que los datos están llegando, entrar en la parte de comunicaciones, digamos que ese sería el objetivo. Ahí es donde tendría que trabajar. Esto ya es, digamos, más directo y más trabajo. El Direct Memory Access Controller, el DMA, es muy utilizado sobre todo cuando yo empiezo a trabajar con algunos ADCs. Eso les va a tocar a ustedes. Cuando el ADC captura una señal, la guarda en una posición de memoria. Y la guarda en una posición de memoria de 32 bits. Es decir, que un canal, ¿cierto? Una entrada más bien de ADC, me puede almacenar 2 y hasta 3, ¿listo? ADCs, dependiendo. Si los tengo configurado 8 bits, me guarda 3. Si los tengo configurado 12 bits, me guarda 2. Y así sucesivamente. Entonces yo tengo que mirar la forma de después ir y leerlos para traerlos al programa. ¿Listo? ¿Por qué? Él solamente tiene habilitados 4 ADCs. Y de ese ADC, canal en la librería HAL, cada uno habilita 4. Entonces 4 por 4 me da 16. Hay que tener especial, digamos, detenimiento con eso, para que lo tengan. Entonces ahí es como almaceno yo los datos en memoria. Entonces todos tienen acceso al DMA, todos los procesos. ADC al DMA. Es decir, que me podría almacenar, por ejemplo, datos momentáneos, 5 datos, y después esos 5 datos coger y montármelos en software. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta ahí vamos bien? Denme un segundo, están dando una llamada, si es de la universidad. Bueno, entonces, continuamos. Esto, especialmente le vamos a poner cuidado al circular mode. Es la forma en que guarda los datos. Pero posteriormente, o sea, ahí no le vamos a meter tanta tiza, simplemente circular mode. Él va guardando los datos y los va reseteando. Es cuando defino un espacio de memoria inicial final sí. Y llena y resescribe. Así como el de las cámaras cuando le coloco la memoria encima.
¿cierto? Y me dice, me guarda 2 días y empieza a reescribir. Igualito, eso se llama circular. ¿Listo? Digamos que será uno de los principales. Interrupciones. Las interrupciones también habilitadas por memoria. Entonces, prácticamente todos los módulos que tenemos aquí generan interrupciones. ¿Por qué se tienen que generar interrupciones? Porque necesitamos ejecutar tareas específicas. Y aquí esto es cíclico. Entonces, 1 o 2 líneas que yo me salte me pueden llevar a cometer errores en la actualización del dato. Entonces, las interrupciones se generan para eso, para asegurarme que el dato se va a trabajar. Incluso, en algunas de las tarjetas, cuando se ejecutan procesos paralelos, es posible que haya pérdida de datos y eso me provoque delays, retrasos en una comunicación. Entonces, las interrupciones más que todo para asegurarse que los datos están funcionando. Yo podría incluso trabajar sin interrupciones. Puedo hacer programas sin interrupciones. Ustedes lo van a ver, pero depende de lo óptimo que sea el programa. En realidad, lo óptimo. Ahí ya lo tendremos que evaluar. ¿Listo? Un acelerador, este no lo vamos a tocar. Esto es para que trabaje un poco más rápido. Ahí es donde les digo que pueden trabajar paralelos, interrupciones. Y esto ya se va hacia arriba en trabajos importantes. Aquí hay triggers externos, digamos, cómo poder disparar o habilitar señales externas. Señales externas que llamo timers externos, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está cómo generar ese tipo de trabajos, cómo generar, por ejemplo, una señal externa que me diga, váyase a dormir, un sensor, váyase a dormir, sleep mode. ¿Listo? Una señal externa que me diga, no sé, a ver, puede ser el ADC, deshabilite el ADC. Un reset general, resete la memoria, con el botoncito que les mencionaba ahorita, resete la memoria, así sucesivamente. Códigos de redundancia cíclica, digamos que estos de pronto ustedes los conocen de telecomunicaciones, los han escuchado. ¿Listo? Esto es para errores, entonces en realidad son códigos que se generan, ¿cierto? Digamos que es muy sencilla la teoría, pero él los genera automáticamente. ¿Para qué? Digamos que queremos hacer una transmisión inalámbrica. Y en la transmisión inalámbrica voy a enviar un dato de un punto a otro. Entonces yo envío un 1 y resulta que el 1 para mí eran 3.3 voltios. Al otro lado llegó 1 voltio. Entonces el de una vez me dice es un 0. Y si no tengo un código de redundancia cíclica que de manera automática me detecte que hubo un error, pues él toma como si hubiese un 0. El código de redundancia cíclica se pega al mensaje y llega allá y dice el código aquí debió haber llegado un 1, ¿cierto? O el número de unos, por ejemplo. Eran 50 unos, me llegaron 49, hay un error, vuélvame a enviar el mensaje. Así es que lo identifica en realidad. ¿Listo? Estos tampoco las vamos a manejar, digamos que esto ya es una parte avanzada, ¿cierto? De las interrupciones y el cuasi. Este sí me interesa. ¿Listo? Conversor análogo digital. Entonces, como les mencionaba, el conversor análogo digital toma una señal por uno de los pines y me los convierte en varias formas de trabajo, como lo vamos a ver, 6 bits, 8 bits, 10 bits, 10 bits y 12 bits. ¿Bien? Cada uno de los conversores análogos digitales. Esta tarjeta no tiene 16 bits, sin embargo, ya hay tarjetas que tienen 16 bits. ¿A qué va eso? A la resolución del dato. Porque en realidad los bits lo que me establecen es cuántas divisiones voy a hacerle entre 0 y 3.3 voltios. Me permite trabajar señales diferenciales, esto es importante. Es decir, si yo lo habilito en señal diferencial, podía leer señales entre menos 1,7 y 1,7. Aproximadamente, por la que me entre es 4. Listo, o entre 0 y 3.3. Lo importante es que la diferencia de voltaje me dé 3.3 o 3.4 voltios. Me permite leer señales continuas, leer todos los canales, leer un solo canal. Entonces, todas esas variedades o esas variabilidades que me permitirían a mí ahorrar energía. Todo es ahorrar energía a programar lo más óptimo que sea posible. ¿Listo? Conversión rápida, bueno, usando DMA, lo que les decía ahorita con acceso directo a la memoria, habilitando interrupciones, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo de un sensor de temperaturas, que lo podrían ver ahí específicamente en el 439. Está el ejemplo y cómo están cada uno de los registros. Entonces aquí todos estos registros nos los saltamos o los habilitamos de manera automática con la librería HAL. Ahí ya solamente le decimos ADC init y él carga todos los datos en cada uno de los registros. ¿Sí? Eso es muy poderoso porque, sentarse a leer esto, se vuelve usted un experto. Esa es la ventaja de la librería HAL. El key le toca uno por uno. Vea que ponga este registro en uno para ver si está habilitado el ADC1 y luego este tiene que ponerlo y dejarlo listo para lectura. Luego tiene que ponerle la frecuencia de lectura de ese ADC, etcétera, etcétera. Entonces,
Y el registro en realidad toca leer el manual, toca es como si tuviera una tabla y póngale un número. ¿Sí? Ahí no hay salida, cambia aquí es de una, directo. El DAC, Profe, dime. el ADC también se puede programar con los relojes, ¿no es cierto? Para que el reloj sea un trigger. Sí. Sí, señor. Sí, él tiene algo que se llama el pre-scaler. Entonces, el pre-scaler me permite a mí disparar, ¿cierto? Cada cierto tiempo el ADC. Cambia el tiempo de muestreo, así como lo hicimos ahorita. Hay un pre-scaler que domina el ADC, que es típicamente el APB2, de los que mirábamos ahorita. Okay. ¿Listo? Entonces tú lo puedes cambiar. ¿Listo? Ese no tiene problema. Lo importante es que tengas en cuenta que para esta tarjeta te demoras mínimo 3 ciclos en hacer la conversión ADC. También puedes controlar el número de ciclos que se demoran haciendo la conversión ADC. 3, 6, hasta 480 creo que está. En esta, 480 ciclos en hacer una sola conversión. Entonces te da rango para mover el número de ciclos y además manejar el pre-scaler para alargar el tiempo lo más que puedas. ¿Listo? Pre-scaler recuerda que están 16 bits. Hasta 65.000 multiplicado por, evidentemente, el número de ciclos que quieras. Es decir, controlas el tiempo a tu modo y en realidad lo controlas muy bien. Aquí, digamos, por dada la frecuencia tan elevada, el retraso de un ciclo o 2 ciclos es muy baja. Esto conmuta súper bien. ¿Listo? Entonces, digamos que la parte digital está bien. Conmutación continua. Por favor, que tengan mucho cuidado con esa conmutación continua. En realidad, lo que nosotros necesitamos hacer en la conmutación de los ADC, ¿a qué me refiero con no sé si de pronto lo miran acá o lo identifican? ¿A qué me refiero con eso? Con que cojan los 16 canales. Entonces, cuando él conmuta o trabaja con los 16 canales, ya no se va a demorar 3 ciclos, que era lo que se demoraba originalmente por uno, sino puede demorarse 3 por 16, que serían 48 ciclos en hacer una conversión total. ¿Listo? Pero hay una posibilidad de colocarlo hasta que conmute de a 4. Entonces, si lo quiero hacer muy rápido, regularmente con sensores no lo hace uno. ¿Listo? Pero si quiero que conmuten muy rápido, de a 4, por ejemplo, en un sistema de control en tiempo real, un vehículo autónomo, cosas así que es muy rápido, pues entonces los puedo colocar de a 4, 4, 8, 12, 16. Entonces corro los 16 en 12 ciclos, no 48 como los tengo. ¿Listo? Entonces él ya tiene su configuración. Es más ahorrando tiempos. ¿Listo? Aunque sigo diciendo yo, no lo hemos utilizado en este momento. Conversor de AC. Entonces ahora, ejecuté un programa, ¿no? Le di unas señales, ejecuté un programa, un algoritmo, el que ustedes quieran, y ahora necesito convertir ese algoritmo en un modo digital, en un modo análogo, porque sale una señal digital, unos bits, ese es el resultado, unos bits. Y yo necesito volver una señal análoga, entonces una señal cosinusoidal o exponencial, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y verla reflejada en una máquina. Evidentemente no vamos a conectar ninguna máquina directo a la tarjeta, ¿no? Porque la quemamos. Eso sí, pero pueden existir o existen generalmente, por ejemplo, variables de velocidad, ¿cierto? Elementos que van a las máquinas que típicamente son motores en realidad. Si necesitamos señales digitales, se las montamos a un contactor o a un relevo y pum, disparamos una válvula, una electroválvula, algo hidráulico, lo que ustedes quieran. Pero eso es digital, eso abre o cierra. Ya si necesitamos una válvula analógica, no sé, listo, que la abra 5 grados, motorcito que mueva una válvula, entonces ahí toca una señal analógica. ¿Listo? O si me lee los bits de una, eso depende de la aplicación. Pero aquí tenemos una señal de AC. Y es que recuerden que estas tarjetas no solamente se utilizan para potencia. Estas tarjetas tienen una comunicación, un trabajo, digamos, analógico. Podría ser generar una señal de voltaje y después en un circuito posterior amplificarla únicamente, así no tenga corriente. Por ejemplo, un osciloscopio. Un osciloscopio no necesita generar corriente, sino solamente que me muestre los puntos en una pantalla. O los datos que vayan a una pantalla táctil. ¿Listo? Entonces esto me puede enviar datos a una pantalla táctil de manera sencilla. Ya está hecha, ya aquí adelante aparece eso. ¿Listo? Entonces conversión dual del DAC tiene 4 DACs. Esta pantalla está. No todas tienen DAC. Quiero llamar la atención. La F4 creo que no tiene DAC. ¿Listo? Entonces tengo que revisar el manual de cada una. Esta, pues como es la poderosa, viene full. Pero no todas tienen esa aplicación. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Vale, regálenme un segundo que tengo que contestar una llamada. ¿Ya me instala? ¿Qué pasó? ¿No lo instalaron? No me instala el error. Deja ver qué te salió. Ay, no es mi idea. ¿Pero por qué no? ¿Ahora está instalando? Sí. Hágalo mañana.
El internet, tal vez por el internet, es que eso consume internet. Porque tiene que descargar las... Es instalador, consume harto. Sí, yo también lo traté de instalar acá en la universidad y no me dejó, me tocó con un internet fijo. ¿Sí? Eso puede ser que Fijo, O sea, pues, lo que pasa es que en la universidad, tú sabes que hoy está fluctuando mucho con el internet. pero no, ya descargó. O sea, eso no hay que instalar. No, sí, yo lo hice así y no, me sacó error, y me sacó error, y me sacó error. Ya cerró. Exacto, me sacó error y me sacó error. Y me tocó en la casa, y en la casa sí me descargó. Yo no sé por qué, el internet jode mucho. O si no, toca volver a instalar. Sí. Está acá la camarita. Sí, ahí la de abajo, es chévere. Chévere. Sí, conservación. El menor. Me dieron ganas de comer arrocho. Me dio hambre. Héctor, ¿Qué pasó, Cote? para conseguir esa tarjeta, en dado caso de que no, de que esté complicado Uy. por este lado. Andrés, se le preguntan a Andrés por qué la consiguió. Pero es que yo preferiría comprar la misma tarjeta, sino la misma referencia. Sí. Porque como tal, esa tarjeta yo se la compré al chico y el chico la trajo a Estados Unidos. Sí, por eso es que salió barata en teoría. Ahorita debe estar peor. Entonces, Claro, $22. Sí. Sería esa. O pues no sé. Andrés sí le consiguió esa porque él estaba con otra. Andrés no, pues Andrés tenía una de la misma serie. El 71. Ya. Sí, pero este es núcleo 64. Sí. A lo mejor. No, tiene más limitaciones, tiene más accesorios, entradas, cuarto de tema, más pines. Sí, más difícil. La otra más reducida, es más chiquitica. Sí. Esa es otra. Esa es la otra el otro modelo. No, no sé. Ese computador es de otro país. ¿Tinabo? Tinabo, que no conoce Es la marca. una Toshiba. ¿De Toshiba? No conocía esa referencia. Yo tampoco sé cómo lo digo. Pero una empresa. No pueden ver la razón. Esta es la sí, mira, pues barato, pero pues tiene sus cosas. Tiene sus limitaciones. Es la que tiene. Sí. Pero esta es. Esa es la última.
Ahí es por el video. ¿El grupo? ¿Ah? Por la tarjeta. Por la tarjeta. ¿Pero usted compró la tarjeta esa? Ah, ¿usted la compró? Ah, no la trajo. Sí o sí, nunca lo trabajo. Sí, nosotros ya, habíamos de acuerdo que como pues en la otra anterior donde habló de eso, entonces le preguntamos de una vez si se puede trabajar con ella y además de eso, que hasta cuántos bastante más. El precio. Ah, bueno, pues sí me puedo olvidar, que si no te va a buscar entonces puede ser que esta chica de eso. Y se la de Sí, claro, si usted se habla con ella, pero le digo que pues, porque me encargó de que me le hiciera el favor de producir en esto, no hay más. Pero no, sí, pero mira que es lo mismo. Lo que pasa es que las limitaciones de periféricos, Porque a partir de ahora creo que ya toca así, trabajarle a eso. ¿qué? ¿Sí, no? ¿Cuál? Hoy día, hermano, yo veo que con usted más hace prueba de con el ley y eso, y de una vez va dejando, hagan ustedes tal y tal cosa, y de una vez va dejando los 4 letras. Sí. Y tráigalo para el próximo. Lee laboratorio. Ese laboratorio está largo, toca programar, por eso trae el sensor. Ahí lo subió ya al laboratorio. Está todo ahí. No le digo nada, toca poner a leer. Es que ya subió todo y está en tutorial. ¿Y cómo es el primer laboratorio? El primer laboratorio que está dejando. Pues ahí hay de un tutorial y un video, ¿sí? Para seguirlo. Porque primero toca hacer la configuración y el video nos explica cómo montarlo en el software, pero no cómo montarlo. Ok, ahí está. No, pero es que no está complicada, la complicada es la programación. La configuración. Sí, pero ni tanto, porque Pero es que ahorita comienza en el otro estaba peor. Si usted les toca con HAL y solo tenía HAL, les toca. Va a usted cómo va con esa. Con la otra. Ah, yo quiero aprender esa también, es que esa sí ni idea. Me gusta aprender eso. El tema es que como tocamos que yo ya se lo sabía de memoria, hermano. ¿No? Pues no está, yo no veo que de pronto el tiempo, durante más tiempo. Porque ahí nos tocaría, pues, después, digamos, el espacio a mí de después. En un espacio porque no nos han contado ya nada, ¿no? Sistemas mecánicos. Y esto tampoco está muy No, el Blackboard no está. Claro que la primera. Ahí no van a notar. La primera de nosotros. Todo quedó en Teams. Eso digo, hermano. Oye, trabajamos con Teams. ¿Dónde la descargó? De internet. Ah, sí. La producción era Blue. Instalación de los controladores. ¿Cómo va con esta? Diego. No, yo pausé el trabajo porque Ya me tiene toda la terminología. Eso ya terminó, eso ya. no, pausé el trabajo porque dije al profe, necesito unir 2 programas y no los logro hacer amiguitos. No me ahorro pues. Ah, no, sí, porque no la tenía. ¿Quién sabe? Pues hay que. ¿Cuánto te valió? Esta te valió 130 y pico, ¿no? 120, ¿no? 120. 120. Y habían 2 nomás, me las conseguí. Por eso. Pesadas. Es más difícil de programar que esta, yo, toda la vida. Sí, pues según lo que nos enseñaron, sí. Sí, porque Más larga. porque según eso a ustedes tocaba programar cada pin, ¿cierto? Cada Pues hay entrada. una librería, un archivo y unas llamadas de software, pero todavía era un poco de vueltas para hacer eso. Y sí, por ejemplo, cuando utilizábamos un programa nos tocaba cambiar la librería básica que nos pasaba, entonces más largo. No, ahorita yo hice eso con los LEDs y ya, eso ya. Solamente programar el timer y ya.
Esa HAL está bacana, esa librería. Sí, o sea, básicamente lo que hizo esas personas de esa librería es coger toda esa vaina, pasando el ensamblador y hacer la macro para migrar en C. Pues claro, ya es una instrucción, una función. Solamente es una función que... Es ese que dice HAL y no sé qué, eso ya es una función que llama todas las líneas de código del ensamblador. Está muy desparchado que hizo esa mierda. Pero la hizo bacana, ¿no? Severo el que la hizo. Y la vendió. La vaina es que la vendió. Sí, claro. Esto la vendió. Claro, porque es que así se disminuye el tiempo de desarrollo. Se aumenta la productividad en cuanto a... ¿Cuántos echaron? ¿Cuántas te echaste haciendo eso? Programando el PIN. Luego esas vueltas. Ah. El primer pin, no, pues el primer pin no nos pasó el profe, pero lo demás, Por eso. por ejemplo, la actividad que era de 4 LEDs, esa se tocó leer libros, mirar, revisar programas. Y acá está el software. Sí, no, el software es más sencillo pues, de trabajar, no mentiras, es más complicado de trabajar. Sí, es que tocar mucho clic por todo lado. En cambio aquí se muestra toda esa... Acá es todo un poquito la interfaz gráfica, está bonita, ¿no? Por ejemplo, cuando yo aprendí era un bloc de notas. O sea, una hoja en blanco y empieza a botar código. A lo Sayan ahí. Y era un software aparte para hacer la carga del programa. O sea, eso era diferente. O sea, tocaba hacer el texto y luego montarlo. ¿Y cómo lo guardabas? Como punto... ¿qué? No me acuerdo cómo se guardaba. Es que era una hoja en blanco. Y decía, pero... Es que es una hoja. ¿Cómo empiezo? No, grave. Programa chino. No, grave. Ay, sí. No, ya ves que es más útil que más chévere. Así sí te Que esta sí. No, esta está más chévere, por lo que es azul. Cámara atrás y me hizo padre. Ahí el M4, sí, 8 megabytes. Sí, ese es M4, este es M7. Claro, me dice. Listo, muchachos, ¿qué pena con ustedes? Es que estamos en unas cosas de investigación y pues era necesario solucionarlas. Bueno, qué pena, Andrés, contigo. Entonces, continuamos. Entonces, digamos que en la revisión ya de los manuales, si ustedes quisieran hacer cosas más robustas de lo que se piensa, hacen. Por ejemplo, montar un sistema operativo propio. Ese software permite ensamblador. Sí. Como el profe José David, así. ¿Listo? Dime. Ese software permite ensamblador. Sí, te permite combinar. Te permite combinar las dos. Porque es que lo que pasa es que lo que carga es un kernel. Entonces tú le puedes decir que te cargue solo kernel, importarlo. Entonces hay otro programa que se llama kernel, montas el kernel y lo jalas. Y ya. Aquí, por ejemplo, en donde dice el numeral define, ahí es donde cargan los registros, que es el kernel, básicamente. ¿Listo? Sí. Entonces ahí es una configuración, ¿cierto? El de la librería es .h. El .c de cada una de las funciones, esas que te decía, HAL init, tiene su archivo. HAL.h, HAL.c. Eso toca estructurarlo, pero lo podrías hacer perfectamente. Puedes montar tu sistema operativo, que te arranque la pantalla y que te salga ahí sistema operativo X, pollito. Por ejemplo, el de las, ¿se acuerdan las rocolas esas que salían de... Sí. Todos vienen una rocola, esas tocaba aprender Windows. Pues ahí ustedes podían cambiar ese Windows y arrancar lo que ustedes quieran. Sí, o sea, esto es desde cero. Entonces pueden configurar lo que quieran. Pueden montar lo que yo le decía de pronto a su compañero, que montar, por ejemplo, un sistema operativo de trabajo para programación de software embebido industrial. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacen los PLCs? En lugar de montar el TIA o el de Siemens o el que ustedes quieran, el Mitsubishi que manejen, pues nada, monto el propio mío y ahí lo configuro. Pero eso, claro, es un trabajo duro, ¿no? No está fácil. Pero, no, lógico que no es tan fácil, pero si usted lo logra hacer, ahí la tiene, porque la gente no sabe programar esto, ni siquiera los propios electrónicos. Eso es duro, pero si le pone el gusto, ya con C es más tranquilo. Bien, entonces, digamos que hay otra parte importante, y es que él trae una interfase de cámara digital. Bien, entonces esa interfase de cámara digital ayuda un montón en la librería HAL. Entonces, revísenla, bien, cómo configurarla, cómo hacer ahí está el formato JPG, el FIFO, que si son el número del first input, del first output, entonces, más o menos cómo captura las imágenes y cómo las ordena. Bien, él tiene la capacidad de colocar una memoria SD externa, que ahorita seguramente nos va a aparecer,
por ejemplo, aplicaciones más grandes, ¿no? Esta tarjeta permite configurar entre 512 K y 1 mega de memoria, de programa, más memoria. Entonces, eso es limitado en memoria. Esto, en memoria. O sea, ya cuando vayan a montar esto de cámara, con una sola foto y ¡pum! Quedó lleno. Toca habilitar una tarjeta externa. ¿Listo? Bien, y seguramente pues habrá que configurarla desde los pines y sacarle ¿Y la cámara, digamos, él soporta una resolución alta, por ejemplo, si hablo de 4K o hablo, por ejemplo, de 200? Pues las cámaras, digamos que típicamente envían unos píxeles, ¿cierto? A una determinada velocidad. Sí. Bien, que pueden ser desde entre 25 y 35, incluso pueden llegar hasta 60. Se habla de algunos 60 fotogramas por segundo. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de la resolución, y como tú sabes que esto maneja protocolo RGB o CMYK, pues tiene o 3 capas o 4 capas. ¿Cierto? Entonces, esas capas lo que haces tú las pegas, ¿listo? Y de manera automática las envías. Tocaría hacer el cálculo, a ver hasta dónde te podrían resolver los 216 megas. ¿Listo? Entonces, te podría decir 216 megas a VGA, 216 megas a 4K, 216 megas a 8K, y también el códec de video. ¿Listo? Porque también te podría enviar solo fotos. ¿Sí? O sea, ahí toca hacer el cálculo, mirar hasta dónde nos llega. Pero típicamente es muy poderosa. O sea, esto es poderoso. Esta tarjeta es poderosa para enviarte mucho más que una camarita de estas, de las que uno conecta esas VTA que conectan en las casas. Mucho más. ¿Listo? Mucho más. Y ahí están los formatos. Esto ya viene listo. ¿Listo? Cómo colocarla. Entonces, esto ya la hace muy poderosa. Porque sin necesidad de tener un software, usted puede conectar lo que quiera, o sea, básicamente esto es conectar lo que quiera. Listo, ahí está lo del DSMI, listo, cómo poder habilitar, ¿cierto? Las interfaces de memoria, la pantalla, esto es importante también, ahí le pueden conectar, ese LCD TFT es la misma pantalla del celular, entonces compra usted la pantallita y ahí la tiene, ahí tiene su celular propio con... Pero es resistible, ¿sí? Sí. No es capacitiva. Listo. No sé si aquí hay una capacitiva. Ese sí no te lo podría decir, tendría que revisarlo, ¿vale? Tendría que revisarlo, pero... Oye, más, espera, porque es que hay una tarjeta esta que viene incluida con la pantalla. Trae la pantalla propia, Profe. táctil, pero no sé, no, tendría que revisarlo. Dime, Andrés. Ya existe unas librerías de HAL creadas por un hindú que uno le carga y maneja los TFT comerciales con el ILI 795, los más comerciales, y con el touch, y entonces uno ya habilita en los STM32 ya las pantallas con touch directamente. Listo, maravilloso, eso era. ¿Listo? Entonces, digamos que no queda limitado. Yo, digamos que regularmente en los cursos de embedidos les coloco a los muchachos antes de entrar a la pantalla a hacer toda la matriz de LEDs de esa del Transmilenio. Eso se sacan una cana, pero entienden cómo funciona. Sí, ese es totalmente el pull-up con el public. Ese de que tiene las 8 filas, 8 columnas, y entonces empiezas a meter columnas y hasta donde le dé. Esta particularmente tiene, creo que son 144 pines. De esos 144, creo que son 102 entradas. Externamente. Hasta donde le dé. Lo podríamos poner a conmutar, ¿no? También con un multiplexor, pero pues digamos que así a simple vista lo podríamos hacer. Bien, digamos que las pantallas típicamente lo que hacen eso, ¿no? Es multiplexar para utilizar un mismo canal en el momento en que envían datos. Pero está, digamos que bastante bien. Y en función de eso también, pues digamos que tienes que tener en cuenta para la velocidad. 216 megas era capaz de manejarte una buena pantalla en un Pentium 2. Claro. Entonces, Sí. esto en un celular estaría muy bien. Pero sí, esto ya está, o sea, toda esta información, ya hay gente que la ha trabajado, hay gente que se sienta y hace sus propias librerías y ustedes las pueden, digamos, revisar. Y es cuestión de que les concuerde. ¿A qué me refiero con que les concuerde? Por ejemplo, vi unos ejemplos que me han pasado a mí y es que encuentro librerías, por ejemplo, de la LCD 2x16. Digamos que la pequeñita es aquí uno maneja. Y en esas uno encuentra la librería, resulta que la librería maneja un UTF, como el de las páginas web, que no es 8, sino que sale siendo otro número. Y usted le va a colocar la A y le da, en lugar de colocar una A, le sale un signo peso. Sí, algo así, ¿listo? Pero tiene que ver digamos, con el tipo de configuración que le haga. Bien, entonces digamos que hacia grandes rasgos hay este ya lo dejamos con generación de números aleatorios, esto es para habilitación de ruido. Bien, y otro tipo de aplicaciones, ¿cierto? Este es un procesador criptográfico, digamos que tendrían que revisarlo,
ahí no les podría dar mucha información de lo que les está haciendo. Procesador hash, con interrupciones hash. Estos ya son funciones avanzadas, timers y funciones avanzadas. Los timers, digamos, pues sí los vamos a utilizar. Nuevamente, los timers avanzados son los que intentan, por ejemplo, manejar los 32 bits, los que utilizan las PWM, los que utilizan PWM asimétricos, PWM de 3 fases, y aquí puedo meter algoritmos de aprendizaje reinforcement. Entonces, esos algoritmos de aprendizaje reforzado son capaces de controlarme el ancho del PWM. ¿Para qué? Para aplicaciones específicas, por ejemplo, inversores. Entonces, con los inversores yo puedo controlar la frecuencia, de ahí en adelante. Si usted es capaz de hacer eso, todo. Sincronizar la señal, desincronizar la señal, etcétera, etcétera. Porque, digamos, para un trifásico necesito sincronizar a 120 grados. Registros TM1, TM8, estos son, digamos, de propósito general. Bien, aquí están, perdón, estos son Basic Timers, cómo funcionan Basic Timers, cómo funciona en propósito general. Cada uno tiene unas funciones específicas. Los Basic Timers, lo básico, los propósitos generales un poquito más generales, y ya los avanzados tienen mayor capacidad, incluso de contar rápido. Bien, aquí digamos que hay funciones específicas, es cuestión de que se sienten a leerlo, es muy largo, mírenlo, muy largo. Bien, y el modo de baja potencia. También voy a pasar rápido esto, digamos que ni quita ni pone, un watchdog independiente, y bueno, todo lo poderoso que ustedes puedan hacer. Ojo con este real time. ¿Listo? Real time se define generalmente por algunos autores menores a 10 milisegundos. Es decir, reacciones a 10 milisegundos o menos. ¿Por qué? Nuevamente, yo siempre pongo el ejemplo, uno de los ejemplos, que es el del vehículo autónomo. Si yo tengo un vehículo autónomo y él tiene que procesar algún algoritmo y lo hace en más de 10 milisegundos, cuando él aplique el freno, goodbye, se llevó la persona que había por delante. ¿Listo? O se llevó el obstáculo, no alcanzó a frenar. Entonces, solamente ese me obliga a tener real time. Hay unos que no, me obligarían a trabajar en real time, pero hay muchas aplicaciones que trabajan en real time. Los factores de seguridad en la industria. Todo eso es importantísimo. A nivel industrial es muy importante, y sobre todo en actividades de investigación. Digamos, por ejemplo, los delays. Cuando ustedes, por ejemplo, digamos, imagínense que van a configurar un equipo 5G. Acá. Entonces 5G, además de que está transmitiendo una señal muy grande, debe tener una latencia menor a un milisegundo. Entonces, ¿listo? Sí, entonces nada que hacer. Y el 6G sí que no. Esto mantiene. Pero para eso esto es para desarrollo. Esto es para que usted, oiga, necesita hacer un equipo que le aguante 5G. Pues hay que programar el 5G aquí. Eso ya está hecho. Aquí toca entender cómo funciona el 5G, cuáles son las entradas, cuál es el algoritmo, cuáles son las salidas. O sea, se quedó. ¿Listo? Y si necesita programarle a eso inteligencia artificial, pues coge esos datos y le monta inteligencia artificial. Para eso son estas tarjetas, para desarrollo. ¿Listo? Y ya está todo lo que... Digamos que ahí podría ser ya lo básico. Esto ya son protocolos de comunicación, ¿cierto? Interfaz y cuadrado C, cómo transmitir los datos, cómo transmitir de manera síncrona con WAR y usar, síncrona y asíncrona de esto. Entonces, cómo trabajar, digamos, pues que esto es lo típico, ¿no? Configuración serie, ¿listo? Cómo trabajar de cuadrado, ya lo pasamos, ¿listo? Este es interesante, de transmisión de audio serial, chévere, ¿sí? Entonces, o sea, cada cosa se le ha estudiado su protocolo para que funcione de la manera un poco más óptima de lo que trabajarían en vivo directo. Aquí está, es cuestión de sentarse, ¿listo? Interfase de receptor, la memoria externa, la memoria SD, cómo guarda los datos, cómo limpiarla. Incluso yo le podría colocar que uno de los botoncitos de la tarjeta pues sea el de borrado de la memoria, podría ser una opción, el de reset y demás. Y bueno, todo lo que ustedes quieran casi que se puede hacer. Este es como manejarlo como controlador de, digamos, como tarjeta de red. Esto también es importante, porque ya no necesitamos tarjeta de red, la hago ahí mismo. Entonces yo configuro mi tarjeta de red, es un capa 2, es importantísimo. ¿Pero solo se habilita la configuración básica o toca hacer toda la capa? No, solo la habilito, la dejo lista. Yo la podría configurar para hacerla desde cero, incluso para generar una dirección MAC, para burlar una dirección MAC, yo la podría cambiar. Pero eso ya es de nivel, ¿no? Sí. Eso es hacking alto. ¿Sí? Aquí le puedo generar, por ejemplo, porque al final, ¿qué es una dirección MAC? En realidad es un número físico único que se le asigna a alguien, pero si yo tengo una tarjeta
que le puedo configurar una tarjeta de red donde tenga una dirección MAC, yo la puedo poner a rotar, incluso con ese random, y empezar a hacer pruebas de hacking ético, por ejemplo, en un banco. Cambia la dirección MAC y en función de esa dirección MAC cambia el protocolo IP y cambia la dirección IP. La información se está cambiando, digamos, con el tiempo. Y sí, lo único que hay es, lo único que sí tienes que si hay un control de posición física, pues ahí usted dice es el mismo físico y si a la tercera o quinta es que ingrese, ¡pah!, lo bloquean. Pero ya lo bloquean es desde allá, desde el maestro. Pero todo se podría hacer, por ejemplo, para pruebas, a nivel de pruebas, en hacking ético, si usted quita el bloqueo y empieza a habilitar que no le quieren que le rompan la red por aquí ni por allá, ¿no? Lo puede hacer con una tarjeta de esas. O sea, infinitas posibilidades. USB, ¿cierto? Pues los diferentes protocolos USB 1, 2, 3, ¿cierto? El USB 3.0, 2.0. Lo trabajan y creo que ya me voy acercando al final. Denme un segundo. Internet. Esa es. ¿Listo? ¿En cuánto está esa? 115. Uy, está barata. Pero son 3 meses para que se lo envíen. Mira, a ver cuánto se le envían. Sí, pero ese es el tema de... En existencia 254, importe 10. ¿Listo? ¿Y Ethernet? Importe 10, sí, se hace la plata, claro. Ethernet, no, si hay existencia es bueno comprar. ¿Listo? HDMI, importante, esto maneja HDMI. O sea, todo. Ahí lo tiene. Pero hay que dedicarle tiempo. Ojo con esta última parte que es importante que lo miren. Entonces, tiene unos jumpers. Miren, la tarjeta tiene unos jumpers específicos. Por defecto, no se los van a mover. Ah, los hembras. Sí, no. Aquí hay unos jumpers. Aquí la tenemos. Acá, mírenlo. Está conectado. Acá. Estos jumpers acá. No los muevan, porque cada movimiento de esos jumpers significa un cambio de funcionamiento en la tarjeta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen los jumpers? En realidad, observen bien aquí los jumpers, tienen un corto. Entonces, lo que hace es unir dos entradas para darle una instrucción específica de que cambia un módulo, ¿cierto? De que va a cambiar, por ejemplo, del low power, que lo quiero dejar, que aquí lo podría habilitar directamente, habilitar o deshabilitar unos puertos. Consejo tomar foto. Antes de ¿Listo? montarlo. Aquí. Entonces, generalmente eso no se toca. En caso tal de que se les configure, pues le toca leerse de la 1676 para adelante. ¿Listo? De la, en realidad 1674. ¿Listo? Ahí está cómo funciona. Incluso, esta tarjeta tiene la posibilidad de cambiar de 3.3 a 5 voltios. Sí, su lectura. Sí, como las de Arduino, que pues tienen la conexión y Solamente es quitar el jumper y moverlo. ¿Y el ADC trabaja 5? como las fuentes de Arduino también. Hay unas fuentes de Arduino. Entonces, por ejemplo, para las de software industrial, una maravilla, porque no hay que hacer, digamos, adecuaciones Sí, por ejemplo, adicionales. esa Arduino toca 3.3. O sea, tiene 5 y 3.3, pero todo trabaja en 3.3. Entonces, este es muy poderosa en realidad. ¿Listo? Y ahí para adelante para que lean. ¿Listo? Voy a mostrarles solamente el que les dije del ADC para los General Purpose. Voy a ir a buscar aquí los General Purpose. Hermano, si está en Colombia, no lo dude. Y es un buen precio. Compre dos. ¿Cuánto se demora? No se preocupe que aquí el otro semestre lo necesito. 353. 300 días, dijo. Voy a irme aquí a los IO, a las del General Purpose para que ustedes miren lo que vamos a trabajar. Y anclemos la librería HAL. Cómo poder leer la librería HAL con respecto a los otros valores. Y ahí nos vamos a descansar un tiempo y ahorita sí ya hacemos la programación de una aplicación específica. Un segundo. El General Purpose, en un segundo. Es que aquí le da uno clic y lo envía de una vez para no ponerme a moverme las 800 páginas. La página 199. 199, bueno, ya voy llegando. Aquí está. Sí, 199. Entonces, observen lo del General Purpose. ¿Listo? Así nomás, para decirles eso, si ustedes se ponen a leer esta vaina y hacerlo por el key, ¿qué? ¿Un mes? Para habilitar esos General Purpose. ¿Esto? Pues es más lo que uno se demora a leer e intentar. Cuando llega. ¿Esto? Porque la HAL sí, o sea, eso es una maravilla, por eso esas tarjetas han tenido tanto éxito. En realidad no es por lo poderoso, sino por la librería. Sí. ¿Sí? Ahorra mucho tiempo. Es por la librería, ¿no? Ahorran un montón de tiempo.
Disminuye capacidad de análisis, eso sí, de profundidad, pero digamos que va más rápido para cosas que uno hace evidentemente de manera inmediata. Entonces tiene una serie de registros. Dentro de esos registros está GPIO Model, GPIO Typer, GPIO Speed y GPIO PUPDR. Se los menciono rápidamente, ahorita me voy a la tabla. Entonces, GPIO Model me permite seleccionar cuál va a ser la forma en la que yo estoy utilizando los registros. GPIO Typer me permite seleccionar cómo voy a trabajarlos, ya les explico en la tabla. GPIO Speed, a qué velocidad los voy a trabajar, porque los puedo cambiar la velocidad de las entradas y salidas. Por ejemplo, un sensor digital. No necesito muestrearlo. Entonces, ahí, correcto, capturo de un lado, lo que hace es ir a afectar el clock y me trae la señal. ¿Listo? Y el GPIO PUPR es pull up, pull down, ¿cierto? Entonces, cómo quiere que lo reciba, etcétera, etcétera. Y los combina. ¿Listo? Y además tiene unos, digamos, otros registros, que es el GPIO IDR, GPIO ODR y el GPIO BSRR, que son set, reset. ¿Listo? O sea, por ejemplo, si usted necesita manejar máquinas de estados, esto ya es a nivel digital muy de assembler, ¿cierto? De cambiar los valores, ¿listo? Con las entradas y las salidas. ¿Listo? Y además, pues digamos que tiene otros registros de bloqueo, ¿listo? Y unos registros de selección y de cambio alternante. Entonces, vámonos, aquí ustedes se pueden poner a leerlo y él le dice, mire lo que puedo hacer. Entonces, él puede leerle entradas flotantes, ¿cierto? Puede leerle entradas por pull-up, por pull-down, señales analógicas, digamos, en puerta abierta con pull-up, ¿cierto? El push-pull con pull-up, etcétera, alternar funciones, etcétera, etcétera. O sea, esto hace referencia al tipo de sensor o a lo que yo quiera leer. Porque ahí puede haber sensores de corriente, sensores de voltaje, etcétera, etcétera. Entonces ahí pon para que usted los habilite. Cómo los van a habilitar y cómo los van a leer. Siempre en 32 bits. Palabras de 32 bits. Cada uno de esos registros. Miremos la tabla. Si me interesa ver la tabla. Aquí está la configuración, cómo está la electrónica interna. Digamos que los que saben de electrónica podrían hacer esta vaina, montarlo, pero eso ya está miniaturizado. Y miren acá los registros. Observen el registro. Esta es la tabla de configuración y esta sería la tabla como trabajan. Entonces, por ejemplo, si yo dejo el mode en 0,1, el typer en 0, el speed en 1 o 0, ¿cierto? El pull up, pull down en 0, 0, él me dice que es una salida de propósito general que está en push, pull. ¿Listo? Y ahí están todas las opciones, pero no me lee registro por puerto, no. En un registro están todos los modes. O sea, hay un registro de los modes donde está los dos primeros bits para el canal 1, el tercero y cuarto para el canal 2, quinto y sexto para el canal 3. Y por eso es que hay que ir rayándonos uno por uno. Porque si yo quiero habilitarlos todos, o si quiero habilitar uno solo, o si quiero habilitar 3, o si quiero habilitar 2, o si quiero habilitar. Lleno ese, luego voy a lo typer y lleno ese registro también en función de, este utilizo, como es un solo bit, 16 bits y los otros no los estoy utilizando. Deja los otros en 0. ¿Listo? El speed, exactamente igual. Entonces el registro speed llena 16 y los otros no me los utiliza. El pull-up, pull-down utiliza 32 bits. ¿Listo? Entonces observen que hay información desperdiciada, con las cuales, por ejemplo, cuando yo estoy programando en Assembler de manera sencilla, con solo hacer un corrimiento, elimino esos 16. ¿Listo? Y la configuración de pull-up, pull-down que tiene 32. ¿Listo? Entonces tendremos 1, 2, 3 y 4 registros que funcionan de la siguiente manera. Estas son las posibles combinaciones. ¿Listo? Importante, estas combinaciones de pronto para mencionarlas. La 1.1 aún no tiene funcionamiento. Entonces hay cosas reservadas. ¿Listo? Esto es lo que llamaría programación con key. Entonces cargue registro por registro para habilitar. Es ahí donde está el init. Entonces el HAL, GPIO, guión abajo, init. Hace esa vaina. Y yo me quito toda esa vaina de la cabeza. ¿Bien? Entonces me configura la máquina automáticamente. ¿Listo? Ojo con el GPIO. Miren lo que dice el GPIO con los PA. Estos son a lo que yo me refiero con los valores en los que podría tener allá. Esos jumper. ¿Listo? Ojo con esos jumpers. Jumper. Ahí los podrían ver. Después voy a ir a la tabla, donde aquí debería haber una tabla de programación. Me sale un segundo, por aquí la encuentro. Esto es electrónica. Aquí está. Miren. Ejemplo, él me dice, bueno, aquí está el GPIO model. De la A a la K. ¿Listo? Entonces, para el puerto A, tiene 16, creo que es de la 0 a la 15. PA0 hasta la PA15, 15 entradas. Pines físicos.
Y entonces él me dice, ah, bueno, mire, para el bit 0 y 1, Mother 0, Mother 1, Mother 2, Mother 3, pero debo colocarle GPIO y el número. GPIO B, GPIO A. Entonces ahí es lo que cargo en el key. Y le digo, en el Mother me decía entonces que ¿cierto? Ese modo que en el que voy a trabajar en el GPIO me dice si es entrada, salida. ¿Listo? Luego me voy. Entonces, ¿hay cuántos registros de eso? De la A a la K en mi caso. Si ustedes tienen menos entradas, puede ser de la A a la D. En mi caso hay 10, J y K, 12 registros GPIO. Modo. ¿Listo? Que tendría que configurar uno por uno si quiero habilitar todas las entradas. Entonces eso se vuelve larguísimo. Y ahí le cargo el bit. En realidad le cargaría ahí, mire, por ejemplo, le cargaré aquí 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y así, dependiendo del que decía arriba. Entonces, modo de entrada, mírenlo, aquí está. Entonces, si yo quiero que el A esté en entrada, le digo GPIO A, Mother, y aquí le coloco 0, 0. Si quiero que el segundo esté en salida, ¿listo? Entonces le coloco 0, 1. Siempre se lee de izquierda a derecha. Si yo quiero que esté en modo análogo, 1, 1. Si yo quiero que él esté alternando, 1, 0. Entonces, a ese nivel, digamos que eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque el que sabe hacer por aquí se siente como pez en el agua. Porque dice, ah, pues yo qué voy a habilitar allá, yo no sé qué está haciendo ese programa. Aquí lo configuro a mi acomodo. Pero cuando uno no sabe hacerlo, cuando uno sabe el key, ya se saca un ojo y no hace nada en realidad, es solamente para inicializarlo, para habilitarlo entrada salida. ¿Listo? Ahora, el typer, ¿cierto? Entonces miren lo que le dice. Entonces él le dice, ¿lo quiere en push pull o lo quiere en open drain? Y si ve que utiliza solo 16, nuevamente GPIO A y usted le coloca el estado que lo quiere, push pull o open drain. Recuerden que si es señal de voltaje o si es señal de corriente. GPIO en velocidad. Entonces miren lo que le dice. Él le puede configurar que le trabaje en baja velocidad, media velocidad, alta velocidad o muy alta velocidad. ¿Qué? La captura de la señal. En el key hay nuevamente que colocarle GPIO A y uno por uno llenar el registro. ¿Eso? Eso sí, nuevamente, eso es práctica. Y el de pull up, pull down. Nosotros siempre dejamos todo por pull up. Entonces uno nunca se preocupa por eso. Se le olvida. Y por eso sube de nivel en programación. Se le olvida. Entonces, nuevamente en key deberían habilitar en mi caso 12 por 4, 48 registros para arrancar. Si no los quieren habilitar en nada, él por defecto se los deja. Ahí tiene un valor por defecto. ¿Listo? Por ejemplo, este no pull up, no pull down, 0, 0. Es decir, que no está haciendo nada. ¿Listo? Tiene siempre un valor por defecto que es el 0, 0. Y ustedes tienen que mirar cuál es el 0, 0. Y lo que creen que... Bien, y lo que hace. Entonces, exigiría un nivel de concentración y de detalle muy alto manejarlo por key. Para los electrónicos se recomienda manejarlo por key. A ustedes, HAL. Ya depende de ustedes. ¿Listo? Input Data Register y igual. Ahí están ya cómo les saldrían los registros. Bien. Entonces aquí está. Digamos que la ventaja es que aquí le va diciendo cada uno qué hace. ¿Listo? Ahí le dice, mire, el valor de reset. Los 32 bits. 0 por 0, 0, 0, 0, 0, 0. Listo. Ahí lo único que le está diciendo es cuántos son los bits que va a manejar. Él le completa siempre un bit de 32. Siempre. Así, por ejemplo, podrían configurar el GPIO. Solamente el GPIO. Sin haberle dicho que van a leer, que van nada. Solamente... ¿Listo? Vámonos a la librería HAL, ahora sí. Eso es lo que está en el manual. Si yo me voy a la descripción de la librería HAL, entonces yo busco aquí, a ver si voy a darle, a ver el GPIO, ¿dónde está? ¿Cuánto está en orden? Este es muy diferente. Aquí está. GPIO. ¿Listo? Entonces este es un driver genérico, a ver si este es. Esto parece ser más bien un driver. Un segundo, que solamente mirando la sesión voy a buscarla. GPIO. Esto es HAL GPIO, por ejemplo, para darme cuenta, puedo escribir pues, right. Aquí está. A ver. Entonces, GPIO init, GPIO del init, GPIO read pin, write pin, toggle pin, log pin, ya asociaron ahora sí. Entonces, read pin, estoy leyendo, ¿cierto? Leyendo unos datos en modo entrada, write pin, estoy escribiendo datos en modo salida, toggle pin, estoy alternando, estoy colocando un ciclo,
que alterna en un determinado tiempo. ¿Listo? Estoy bloqueando un pin, entonces no me pueden tocar, así me coloquen allá, entonces yo no voy a leer nada de eso. Eso se puede utilizar en aplicaciones. Estas aplicaciones usted tiene que hacerlas como los programas de software. Esto es antitontos. Si usted llega a hacer una aplicación, sí, eso tiene que ser todo antitonto. ¿Listo? Y sí, así es. ¿Listo? ¿Cuál Lexi? Esos dos. Estos son para habilitar interrupciones. ¿Listo? Y para llamados de externos, señales externas. ¿Vale? O cuando necesitan habilitar algo externo, ¿sí? Hacer una petición específica. Eso estaba ahí entre los últimos dos registros que mire. Entonces, tiene relación. ¿Por qué tiene relación? Porque si yo le digo que hay un GPIO init, ahí mire, le di clic y automáticamente me lanzó a cómo la llamo, cómo la creé, cómo llamo la variable. Entonces él me dice, mire, siempre debe escribirle HAL GPIO init. Y aquí están en su interior cuáles son los argumentos. Entonces aquí uno siempre le dice GPIO, ¿cierto? Y le coloca A, por ejemplo. Entonces si aquí le... a ver, ¿qué dice? Aquí estaba. Sí, el init, listo. Entonces aquí si yo le digo, en la X le cambio el puerto. Entonces A, B, C, D, E, F, G, K. Es la configuración de los GPIO, ¿sí? Sí. Si nosotros ya lo tenemos, la podríamos seguir utilizando. Sí. Deberían poder hacerlo. O sea, esto en realidad genera un archivo ejecutable. Y en la parte electrónica todo es transparente desde que se deje programar. Eso lo que usted hace es cargar unos datos en memoria y si allá está, ahí le da. ¿Listo? Entonces, GPIOA, aquí le va a dar el tipo, que es lo que usted quiere en realidad. ¿Listo? ¿Cómo quiere arrancarla? Por ejemplo, ¿cómo lo define? Si es un pin, si quiere definir pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, ¿cómo lo quiere definir? ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, ustedes podrían anclar la que tienen con lo que hacen. Ya lo vamos a ver de una vez funcionando. Entonces, lectura de pin, escritura de pin. Ahorita nos vamos a dedicar a combinar lectura de pin y escritura de pin para habilitar dos LEDs o un LED que prenda y apague cada cierto tiempo. ¿Listo? Hay otra que se llama HAL Delay, que es una función muy típica. El HAL Delay lo que hace es habilitarme el timer para 1 milisegundo. O sea, retardos de 1 milisegundo. Lo que usted le coloca en HAL Delay son retardos de 1 milisegundo. ¿Listo? Entonces se la voy a buscar por acá. Entonces, siempre el HAL con mayúscula, guión al piso, arranca la primera y delay. Las demás en minúscula. Ahí está, listo. Entonces vamos a buscar a ver si está ahí está, mírenlo, HAL delay. Entonces él me dice, escríbame un valor que va hasta 32 bits, es el máximo delay que le puedo dar. 32 bits creo que me dan 32.000 al cuadrado. 32.000 al cuadrado, porque 16 bits me da 32.000. Ah, no, 64.000. Sí, 64. Sí, eso. Hasta esos valores le puedo dar en milisegundos. ¿Listo? Siempre. La función de delay es en milisegundos. Ya lo van a ver. ¿Listo? Entonces ya ahorita lo miramos en la pantalla. Entonces ya tanta cháchara, digamos que ya podemos asociar. Aquí toca ahora meterse de lleno a entender cuando ustedes van a hacer algo. Siempre comparar lo que hace la librería HAL versus el manual. O sea, el manual se lee uno para entender cómo funciona. No lo va a cargar. Lo podría hacer, pero hay que entender cómo funciona. Y la librería automáticamente me dice que él me ahorra una serie de pasos. Entonces, yo tendería que ustedes inicialmente utilizaran la librería HAL. Vámonos a aprender un LED, que digamos es lo básico. Bien, vamos al programa entonces, ahora sí. Pues ahora sí vamos a Vamos a programar. ¿Listo? Después de todas estas claro que es un curso ultra rápido. Es un curso ultra rápido. No, ya ahorita. Vamos a tomar tinto. ¿Vale? Vamos a tomar tinto y descansamos y venimos a programar el LED. Y ya teniendo el LED, ustedes ya digamos que se hacen un panorama más sencillo de lo que es la ADC. Y el ADC lo leen en dos cifras. De hecho, no es sino que lean ese Dimbulu, esa página que les di, ahí está cómo hacerlo. En 2 pasos. Eso lo puede uno como usted quiera, pero generalmente lo arrojan entero en bits, en enteros. Bits porque son escalas. ¿Listo? De 0 a 4096, o sea, desde 12 bits. Entonces
Entonces usted coge el número y lo convierte en la unidad. Ya ahorita lo miramos cómo se convierte porque hay que patronarlo. O sea, no es de una que me dio y ya tengo un grado. Ya me saca bits. ¿Listo? Entonces nos vamos a descansar un momentico, Andrés. Vamos a tomar algo y volvemos a las 8:20, ¿vale? ¿Listo? Voy a pausar esta grabación para que nos quede un solo video y volvemos en 20 minutos.